¿Qué te lleva a, por ejemplo, elegir un APS, un aprendizaje de servicio, frente a un Design for Change o frente a un aprendizaje basado en problemas o en proyectos? Hemos oído hablar mucho, pero realmente cuando hablamos de una secuencia didáctica tiene unos pasos muy concretos, ¿no? El propósito siempre es para los demás, ¿no? Sí, podríamos hablar. ¿Nos hablarás tú o alguien sobre motivación para ampliar ese concepto que a veces se queda solo en la parte de que, ostras, qué bien se lo pasan o que cómo se divierten y no tiene ni mucho menos que ver con ello solo? Reconocer una necesidad en el entorno. Esto ya hemos dicho que lo podemos hacer juntos. Y nos tenemos que organizar para estructurar como es la fase de planificación, dónde queremos llegar, si queremos llegar a hacer esos juegos, si nos vamos a hacer en equipo, si lo vamos a hacer en individual. Bueno, está bien, porque muchas veces también pasa que cuando no trabajas con libro es un proyecto y no. Hay unas fases también, como en el APS, aprendizaje basado en problema, muy implicada en el día a día, que sabemos que hay alumnos que, pues bueno, que lo que pasa dentro de las aulas les interesa poco o tienen esa... Y ves cómo lo dan todo en esas actividades. Alumnos que a priori están etiquetados como que no están haciendo un buen trabajo o que no están vinculados con las escuelas, sacan sus mejores versiones y te sorprenden muchas veces, ¿no? Hola de nuevo, amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Educación sin filtros, aquí con mi compañero y ex amigo y amigo David, al cual veo casi más que a mi mujer, por suerte, desgracia. Vamos ahí, que traiga sus propias conclusiones. Y hoy vamos a hablar de otra secuencia didáctica, porque hemos hablado de algunas secuencias didácticas, ¿no? en capítulos anteriores. Ojalá nos acordáramos de los capítulos anteriores, de lo que hablábamos, pero sí, el término secuencia didáctica ha salido y hemos hablado de Design for Change, si no me equivoco. Y también de la secuencia didáctica base, ¿no? Sí. Que, bueno, para que nos entendamos y contextualizamos un poco, cuando hablamos de situación de aprendizaje, nos gusta compartimentarlo, aunque sabemos que es integrado, pero está la concreción curricular, la transposición didáctica y la evaluación, ¿no? Que vuelvo a repetir, está todo integrado, no está por separado, pero a la hora de organizarnos, pues bueno, es una buena división para asegurarnos de que no nos dejamos nada. Pues dentro de esa transposición didáctica sabemos que tenemos como dos facetas o dos aspectos claves a tener en cuenta, que es los pasos a seguir dependiendo del propósito, ¿vale? Y las estrategias metodológicas que voy a incluir, donde metemos nuestra caja de herramientas y donde se integran todos los elementos del diseño universal para el aprendizaje para intentar que los aprendizajes sean lo más significativos, profundos, duraderos posibles. Dijimos en su momento que todas las secuencias didácticas tipo respetan las fases del aprendizaje significativo, donde todas empiezan con una activación, donde se va construyendo y consolidando el aprendizaje para después hacer una metacognición, de esto también hemos hablado. Entonces, lo guay de seguir una u otra es que te da una estructura, porque todas siguen esos pasos y todas respetan una estructura común, genérica, pero cuando vas a aterrizarlo en aprendizaje-servicio, en aprendizaje basado en proyectos, en design thinking, pues tienen una serie de pasos que son característicos de la propia secuencia didáctica que estamos trabajando, de su esencia, y entonces esto te facilita que cuando quieres montar una serie de actividades, que son esos pasos para seguir ese propósito, pues sigas esta estructura. Y además te ayudan a que de manera bastante natural las actividades que te proponen o que tú propones en esas fases sean enriquecidas con la caja de herramientas metodológica, porque casi todas incluyen esta facilidad. ¿Y de qué depende que nosotros queramos utilizar una secuencia didáctica u otra? Pues del propósito de tu proyecto, de tu unidad. ¿Tú qué, o sea, ¿a ti qué te lleva a, por ejemplo, elegir un APS, un aprendizaje de servicio, frente a un Design for Change o frente a un aprendizaje basado en problemas o en proyectos? Pues en ese caso lo más importante creo que es esto, pensar en un poco, primero, variar las secuencias didácticas está muy guay, porque los alumnos
Si siempre trabajamos la misma, pues a lo mejor cae un poco en esa monotonía y demás. Y luego dependiendo de un poco del propósito. Todas ellas van a estar muy alineadas con los elementos curriculares, no nos olvidemos de ello. Sí, pero luego hablamos un poco de los objetivos concretos de esta secuencia, claro, en el cual este es súper importante. Todas tienen que tener este alineamiento por ahí, pero cada una de ellas como que desemboca en un puerto diferente, ¿no? Y por eso decides una u otra. Vale, ahora cuando expliquemos el objetivo final del APS seguramente lo entenderemos mejor, porque por ejemplo si yo lo que quiero en el producto final o en la tarea, que siempre hemos hablado de ese producto final socialmente, con una relevancia social, artística, científica y tal, lo que sea, en este caso si es un producto social, pues a lo mejor un Design for Change o un aprendizaje servicio nos puede ayudar mucho. Vamos a definir qué es para los que yo creo que muchos profes, esto pasa un poco como con todas las secuencias, ¿no? Que hemos oído hablar mucho, pero realmente cuando hablamos de una secuencia didáctica tiene unos pasos muy concretos, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio, ¿qué es el aprendizaje servicio? El aprendizaje servicio en su definición es esa combinación de, por un lado, aprendizaje y servicio por otro, bien articulado para llegar a ese propósito de conseguir esos dos pilares, ¿no? Sobre los que se sustenta. Siempre nos han dicho que es poner el aprendizaje al servicio de la comunidad, es decir, con esta secuencia didáctica tenemos un propósito eminentemente social, claramente social, para que otros se vean beneficiados del trabajo que se ha hecho. Siempre atendiendo a necesidades reales. Pero insisto mucho en la combinación de aprendizaje y de servicio, porque si no caemos a veces en la necesidad de atacar a servicios, a necesidades del entorno, por un lado, y metemos muchos esfuerzos en esto, y por otro lado descuidamos un poco la parte del aprendizaje que se puede vincular a esto, y por otro lado tenemos una serie de conocimientos descontextualizados. Más que descuidar, seguramente, no. es que al final, porque muchas veces dicen, es que cuando a lo mejor vamos a algún sitio y está pues, el típico perfil del profesorado de decir, pero es que están aprendiendo, es que estoy seguro de que están aprendiendo, pero ¿qué están aprendiendo? Claro. Nosotros como proyecto de centro tenemos que tener bien marcados qué es lo que queremos que aprendan en un momento dado y está muy bien poder combinarlo con estas iniciativas sociales. ¿Cuál sería la diferencia? Porque si han visto el capítulo del Design for Change, ¿cuál sería el cambio? Sí, aquí hay unas fases un tanto diferenciadas. ¿Sí? Y en este caso, pues en cuanto a los autores que hablan de aprendizaje-servicio, hablan de unos elementos que sí o sí deben de aparecer, como es ese aprendizaje que hemos dicho, es ese servicio, es esa participación y colaboración con entidades cercanas, proceso también de reflexión, de compromiso, porque al final también hay que actuar en esas necesidades, y luego la intencionalidad, ¿no? Esos serían un poco los pilares sobre los que se sustenta. En cuanto a la intencionalidad, creo que una de las principales diferencias, o por lo menos lo que me ayuda a mí a diferenciar, porque muchas veces es complicado, porque al final las dos son muy sociales y tal, es que en el Design for Change, por ejemplo, el producto final puede ser directamente para beneficiarte a ti, o sea, a tu entorno, mejorar tu entorno, pero con un beneficio propio, y en el aprendizaje-servicio, el servicio es a los demás, ¿vale? Y ahora veremos algunos ejemplos. Sí, porque en el Design for Change es, bueno, no me gusta el parque de mi colegio, voy a hacer una iniciativa para cambiarlo y hacerlo mejor para todos, pero también para mí. Y en este caso, el propósito siempre es para los demás, ¿no? Sí, podríamos hablar de... Vale, entonces... Por lo menos en nuestra experiencia ha sido así. Dices nuestra experiencia, realmente esto pasa es una secuencia didáctica muy utilizada en muchos colegios en general, pero quizás más en los que por su misión, visión y valores pues tienen ese servicio a los demás, ¿no? Nosotros en este caso, que venimos de las hijas, o sea, que el colegio era de las hijas de la caridad, que al final siempre es al lado de los más débiles y tal, pues es una secuencia didáctica que prácticamente está en nuestro ADN de centro, ¿no? Igual que con diocesanos, por ejemplo, que tienen proyectos de aprendizaje-servicio súper potentes, como el de San Valentín que hay y tal, y, bueno, y muchos otros centros que tienen también como sí o sí instaurados un número de aprendizaje-servicio al curso. Vale, entonces tenemos claro lo que es, qué objetivos persigue. Te digo el primero, que ya lo has dicho tú, que es vincular los contenidos curriculares con la acción solidaria. Es decir,
miro en el currículum qué criterios de evaluación me pueden servir para esa acción solidaria, que muchos irán cuando hacemos esa división entre saber hacer y saber ser, pues lo del saber ser siempre va a estar ahí, pero es que además, si tengo claro cuál es el producto final que vamos a hacer, que muchas veces los docentes ya lo tenemos claro y otras veces lo podemos hacer en conjunto con el alumnado, puedo vincular ahí mis criterios. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Bueno, tenemos muchos ejemplos de cómo hemos vinculado esto en el cole con algunos proyectos. Y no solo esos criterios que tienen más que ver con el saber ser. Yo creo que el objetivo que tenemos que tener los docentes es poder ver cómo los otros criterios de evaluación que no son tantos vinculados con el saber hacer, integrarlos dentro de estas propuestas, porque si no, yo tengo esa percepción, que es que muchas veces pues pasa esto, ¿no? Que para los grandes proyectos importantes del centro se trata de un modo desvinculado de lo que sería la parte del saber, y creo, y lo hemos vivido, que en cuanto estás haciendo un aprendizaje de servicio lo puedes vincular perfectamente con muchas asignaturas. Ahora daremos ejemplos, pero contenido curricular asociado a esto, pues bueno, Víctor y Elena en su día hicieron un par de aprendizajes de servicios en sexto de primaria. El de A jugar que todo aprenderás, que al final el producto final era generar juegos para ejercitar la memoria que iban destinados a una asociación de enfermos de Alzheimer, ¿no? A partir de ahí ahora estructuraremos el plan que nos llevará ahí, pero al final ellos lo que trabajaban era el texto instructivo. Ellos tenían que generar los juegos y las instrucciones. Las instrucciones lo hacían desde el área de castellano, texto instructivo, y eso era lo que a ellos les iban a evaluar y calificar, esos criterios asociados a eso, pero al final el producto social era otro y evidentemente por el camino han aprendido mil cosas. Ahora hablaremos porque al final la secuencia es como todas, ¿no? La evaluación se va integrando a lo largo de las actividades. Y tenían otro también que hacían con una asociación, con un centro de día, que trabajaba mucho las manualidades, trabajaban los textos teatrales desde valenciano, y mientras ellos elaboraban todas esos textos teatrales, iban generando tanto el teatro de titelles, de marionetas, como las marionetas con los usuarios del centro de día, que también era bestial ver cómo trabajaban. Otro de los objetivos es conectar la escuela con su entorno y ese sentido de pertenencia, evidentemente. Por supuesto, porque ahí es necesario, ¿no? Después, si quieres, creo que querrás decirlo después, las fases, ¿no? del aprendizaje de servicio, pero esa conexión con entidades cercanas, locales, te posibilita esa conexión de la que estás hablando. Sí, sí. Desarrollar otro tipo de competencias más sociales, más solidarias, etcétera, etcétera, competencias de todo tipo, ya no solo las claves, sino las soft skills. Que las clave también, que si no, con este tipo de proyectos, con este tipo de acciones se pueden trabajar mucho mejor parte de las competencias específicas de las asignaturas y por lo tanto de las competencias clave, así que también, y luego soft skills, por supuesto. Y evidentemente pues incrementar la motivación, que esto es algo que se ve, que parece baladí, ¿no? Cuando lo dices, pero que evidentemente cuando estás trabajando con este tipo de proyectos y ves las respuestas del alumnado, te sorprende por todos los sitios. ¿Algún día nos hablarás tú o alguien sobre motivación para ampliar ese concepto que a veces se queda solo en la parte de que, ostras, qué bien se lo pasan o que cómo se divierten y no tiene ni mucho menos que ver con ello solo, pero sí que es verdad que en este caso esa conexión con el propósito del alumno de decir, oye, es que vas a trabajar sobre una entidad local cercana que está en el colegio o algo que para ti es súper importante porque es donde vas por las tardes a hacer lo que sea, esa conexión con su propósito es increíblemente fuerte y significativa para que aplique su máximo esfuerzo, ¿no? ¿Quieres que entremos en las fases o Venga. hablamos de los beneficios luego, ¿no? Los beneficios después. Pues vamos con las fases, ¿vale? Recordad que a grandes rasgos, y cuando David explicaba antes el tema de las grandes fases del aprendizaje significativo en base a la psicología cognitiva, neuro, todo el rollo, siempre hay unas fases que se van a ir produciendo y reflejando en cualquier secuencia didáctica de carácter competencial como puede ser esta, ¿no?
y es primero la fase de la parte de la activación, motivación, activación de conocimientos previos, la parte de la entrada de la nueva información, el testeo de la misma, etcétera, la parte de la consolidación del aprendizaje mediante repeticiones, actividades contextualizadas y la parte de la evaluación, ¿no? Entonces esto, que está muy simplificado en esas fases, vamos a ver cómo diferentes autores lo vuelcan en las fases que hay que seguir si quieres hacer un buen APS. Exacto, porque un APS no es hago toda la propuesta como siempre y al final pues me acerco y se lo cuento a alguna entidad cercana. Quiero decir, no tiene que ver solo con el producto final, sino que tiene que ver unas fases bien trabajadas para enfocarnos realmente en ello, ¿no? Al principio, el primer momento, antes de saber nada de lo que va a ocurrir seguramente, lo primero que necesitamos para hacer un servicio sería identificar una necesidad, ¿no? Identificar una necesidad del entorno, de alguna entidad local, de alguna cuestión cercana a los alumnos y a partir de ahí pensar en el servicio que podemos hacer. Sí, en este sentido, perdona que te corte, David, porque hablamos de esa... Casi podríamos hacer 3 grandes bloques, ¿vale? Que esto no está escrito así, pero sería el previo, evidentemente, de por dónde voy a empezar y esto que estás explicando. Luego cómo voy a aterrizar esto en el grupo o clase y evidentemente luego cómo finalizar, celebrar el aprendizaje y todo esto. De estos 3 bloques, el primero, porque al final nosotros hemos trabajado con estas secuencias desde primero de primaria hasta la ESO, digo la ESO y podría ser más porque nosotros teníamos hasta cuarto de ESO, esta primera fase la podemos hacer solo el profe, o cuando el alumnado ya empieza a tener un poquito más de nociones y ya es un poquito más maduro, pues los podemos integrar en esto, ¿no? Porque es verdad que hay algunos APS donde es en conjunto con el alumnado que se elige la temática o la asociación o las personas a las que quieres ayudar, ¿no? Eso en el taller prometido de que subiríamos los materiales y todo esto que siempre ¿No lo hemos hecho aún? No lo hemos hecho aún, pero porque se nos ha ido. Pero en ese taller no porque no tengamos nada que hacer. De idea, donde metíamos varias secuencias didácticas, en la primera fase, que es la de identificar una necesidad, les decíamos a los profes que normalmente nos venía bien utilizar alguna rutina de pensamiento o una estructura de cooperativo. Y entonces, esto como es para el gran público, es decir, para diferentes edades implicadas de los alumnos, hay que ser siempre muy hábil, como tú dices, para decir, oye, es que yo con los de primero de primaria pues no van a identificar necesidades seguramente donde les podamos atacar, pues nosotros podemos proponer. Y entonces ahí ya va un poco la habilidad del profe. Sí. Entonces, vamos por partes si quieres. ¿Quieres que cojamos, por ejemplo, el de A jugar que de todo aprenderás, este que hicieron de Víctor? Y si queréis así vamos ejemplificándolo, que será más fácil de entender. Vale, entonces, reconocer una necesidad en el entorno. Esto ya hemos dicho que lo podemos hacer juntos o junto con el alumno. Puedes poner una lluvia de ideas, una rutina de pensamiento o el mismo panel del Design for Change que sabes sobre tu entorno y que no te gusta. Sí, en este caso ellos tenían muy claro que querían hacer porque al final esta asociación, que es AFACU, que es la de... Para darle visibilidad, claro. De Cullera, querían... la tenemos al lado del cole y querían hacer cosas con ellos, entonces tenían eso. Vale, luego pensar un servicio que querían hacer, evidentemente, en este caso el servicio que, si estamos hablando de una asociación que trabaja con personas que tienen Alzheimer, pues qué mejor que ejercitar la memoria, por ejemplo. Esa es muy buena idea, pero podría ser otra. Por supuesto. El siguiente sería buscar esas entidades que pueden colaborar con nosotros, que en este caso ellos tenían muy claro ya que la entidad era esa y un poco fue lo que condicionó el proyecto, pero si yo tengo claro que quiero hacer una APS pero no tengo claro qué entidades tengo, pues evidentemente puedo hacer una búsqueda de información. En quinto, cuando se hizo el proyecto de la calle es de todos y de todas, era así, sí, la calle es de todos, que era un poco una mezcla. Mezclamos fases del Design for Change con las fases del APS, pero buscaban el apoyo de la asociación y lo buscaban ellos, porque en este proyecto lo que querían era eliminar barreras
barreras arquitectónicas que había en espacios públicos, y para eso fueron los alumnos los que contactaron con las diferentes asociaciones. Por tanto, puede formar parte de ese proyecto y si no, pues también podemos tenerlo claro desde el principio. Siguiente, vincular. O sea, tengo claro con qué asociación y cuál es la temática, voy a vincular voy a ver qué criterios. qué aspectos curriculares me caben dentro de este gran proyecto. Y a partir de ahí elaboro mi programación, conforme sabéis, asocio criterios con actividades que van a venir ahora, pienso las fases que quiero tener y empezaría a trabajar con el grupo, ¿no? Vale, esta fase a priori puede ser fuera del grupo aula o puede ser, como has dicho, en parte integrada, pero a partir de ahí ya sí que tenemos que trabajar con los alumnos, ¿no? En este caso, también hay que ser conscientes de que no todos los APS van a motivar del mismo modo a todos los alumnos. Vale, porque eso está claro. A priori la idea es buenísima, pero para alguien puede ser mucho más significativa que para otros. Pero por ahí la importancia, por eso te lo digo, te lo contextualizo, de empezar con una buena sensibilización, ¿vale? Es decir, no llego a clase y digo, pues mira, vamos a trabajar con la asociación AFACU para hacer unos juegos de memoria, porque a lo mejor alguien no tiene ningún vínculo especial con esa idea. Pero sí que podemos sensibilizar y esa sería la fase con el alumnado ya. En este caso, yo recuerdo que buscaban el apoyo de la asociación y venían a contarle al alumnado que era el Alzheimer, con ejemplos, con tal, un poco pues esa fase de sensibilización que los nanos se quedan ahí un poco en shock, en verdad, porque muchos no conocen este tipo de enfermedades y bueno, pues cuando ven de qué se trata y además les explican científicamente cómo es y tal, pues la verdad es que les choca y es algo que les hace conectar, ¿vale? Porque al final no es algo que me estén contando que está, no, es que en la calle de al lado hay unas personas que tienen esta enfermedad o este problema y son gente que conoces y que has visto por la calle y ahora vas a trabajar con ellos. Entonces ahí presentaríamos el producto final, podríamos... A partir de ahí nos tenemos que organizar para estructurar como la fase de planificación, dónde queremos llegar, si queremos llegar a hacer esos juegos, si nos vamos a hacer en equipo, si lo vamos a hacer en individual, si todos vamos a trabajar con una misma estructura. Y ahí hay actividades de desarrollo, etcétera, etcétera. Y dentro de cada una, y retomamos capítulos anteriores, tenemos microsecuencias de aprendizaje. Y tenemos repetidas estas fases de aprendizaje significativos ya no solo a lo largo de todas las sesiones, sino en cada una de las sesiones. Porque aquí tengo que trabajar contenido curricular también. Estoy trabajando, sí, con el tema del Alzheimer, pero es que si quería trabajar el texto instructivo, también tengo que empezar a hacer el texto instructivo. Y ahí hay activación de conocimientos previos, puede ser una sesión o varias, introducción de nueva información, ellos buscan cómo se hace un buen texto instructivo o se lo dice el profesor, hacen un testeo de la comprensión, es decir, os habéis enterado o no os habéis enterado, y a partir de ahí tienen que empezar a generar su plan de acción. Ahí hay unas cuantas sesiones en las cuales replicamos nuestro modelo UDI de actividades de planificación, desarrollo, síntesis, hasta ahí, y generan los productos, ¿no? Sí, hasta la parte de la síntesis, que sería esa generación, en este caso del juego, para llevarlo al centro, que sería la actividad de síntesis, donde se plantea un poco cómo va a ser ese juego y tal, o sea, donde ya está hecho, perdón. Y en ese momento ya lo vinculamos con ese producto final, que es la tarea, que no solo es el producto, sino que es ir allí, hacer esa jornada, estar con ellos, jugar con ellos, pasar un rato muy guapo, que lo hemos vivido desde dentro. Siempre es uno de los momentos más guays del año, sí, este proyecto. Sí, sí, sí. Por lo que se genera y por cómo el alumnado los ves que responden, alumnado que es tímido, que a lo mejor no está muy implicada en el día a día, que sabemos que hay alumnos que, pues bueno, que lo que pasa dentro de las aulas les interesa poco o tienen esa... Y ves cómo lo dan todo en esas actividades y cómo interactúan con estas personas. Qué bien les viene este tipo de propuestas. Lo quería decir al principio, pero no ha dado pie, pero este tipo de propuestas competenciales vinculadas a servicios, donde conectas realmente con necesidades reales, te das cuenta de que alumnos que a priori están etiquetados como que no están haciendo un buen trabajo o que no están vinculados con las escuelas, sacan sus mejores versiones y te sorprenden muchas veces, ¿no? Así que igual tenemos que cambiar un poco la mirada con estos alumnos también y alumnas. Desarrollan el servicio, hacen ese producto final
Pero no se queda ahí, que también está muy vinculado con nuestra propuesta, es después de hacer el producto final hay que hacer una evaluación, una metacognición. Sí. Aquí hablan un poco de celebración del aprendizaje también, celebran un poco más la propuesta y entraría esa fase de la evaluación, metacognición, donde evalúan su propuesta y sobre todo también un aspecto que trabajan bastante es aspectos de mejora, ¿no? Específicamente. Sí, reflexionan sobre lo que han hecho, cómo lo han hecho, lo que han aprendido, lo que no, tal, cómo mejorarían si lo volvieran a hacer. Y luego en el portfolio, por lo que decíamos antes, en el portfolio de final de curso es uno de los proyectos que más sale. Claro. Como que les ha gustado, que está bien. Bueno, y así cerraríamos un poco con lo que serían las fases del aprendizaje-servicio, ¿no? Por no alargarnos mucho tampoco, ¿no? Beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios conseguimos con este tipo de secuencias? Hemos ido hablando de alguno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te saco el primero, que es este, creo. El beneficio es conectar al alumnado en general, a la mayoría de ellos, a los que a priori están un paso por delante en cuanto a rendimiento y a los que no tanto, conectarlo con el proyecto y hacer que saquen su mejor versión. Esto es un beneficio buenísimo. El desarrollo de habilidades sociales, que a lo mejor con otras secuencias no podemos sacar, pensamiento crítico, evidentemente si respetamos todas las fases, aprendizajes significativos y sobre todo hay algún estudio ya bien hecho que demuestra que mejora hasta un 30% la motivación del alumno frente a la tarea y hasta un 40% de la adquisición de los saberes o los conocimientos que se pretenden conseguir. Así que pues bueno, más allá de que nos parezca muy bonito o no, es algo que sabemos que tiene un impacto en el aprendizaje y esto es súper importante, ¿no? Utilizar cosas que sepamos que tienen un impacto. No sé si quieres añadir algo más. Creo que es la primera vez que respetamos el tiempo que nos estipulamos, ¿no? Yo creo que lo guay será que la gente que ya lo está llevando a las aulas y que lo haya llevado a las aulas nos pueda comentar un poco su experiencia, que nos cuente un poco lo que ha hecho y bueno, y también pues algún día pues volverlo a tratar con alguien que lo esté llevando a cabo en ese momento y que nos cuente un poquito desde dentro cómo lo está viendo. Así que en principio lo tendríamos. Pues nada, lo dejamos aquí, si quieres, y bueno, más secuencias didácticas para la próxima. Secuencia didáctica que podremos hacer en la próxima. ¿Proyectos? En proyectos, bueno, está bien, porque muchas veces también pasa que cuando no trabajas con libro es un proyecto y no. Hay unas fases también, como en el APS, aprendizaje basado en problemas, también podría ser. Mira, uno muy guay también podríamos hablar es de los paisajes de aprendizaje. Súper. Pero bueno, eso será en siguientes episodios. ¿Podría venir nuestro amigo César? Sí. Estaría guay. Bueno, pues nada, familia, ya sabéis, esto lo dices tú hoy, suscribiros. Siempre lo digo yo, suscribiros, por favor, dadle a like, dejad vuestros comentarios, compartidlo con vuestros amigos, con vuestras amigas, con vuestras familias, seguidnos en Instagram, en TikTok, en la comunidad de WhatsApp. Qué historia esto de las redes sociales, ¿eh? Haced lo que queráis, si os aportamos valor, haced lo que queráis. Sí, porque el no sé cuánto % no está suscrito. De momento nos da igual. No, y además que no sé mirar eso. No sabemos mirarlo, exacto. Así que, pero bueno, otro tema, un día podríamos hablar del tema de las redes sociales y cómo se trabaja desde el cole, porque venía viendo un podcast interesante sobre esto y bueno, remueve conciencias. Vale, no lo voy a decir, da igual. Ahora lo dices. No. No, aunque digo que a veces lo que parece que no está en las redes parece que no se hace y me da un poquito de... Pero a título personal me da igual, a título personal me da igual, pero cuando nos toca en el cole sí que me molesta un poquito más, porque sé lo que hay dentro y sé lo que se trabaja y me molesta un poco que se vea mejor otras acciones que no lo que se está haciendo en tu casa. Pero eso es así en toda la sociedad. Al final, a mí sí es verdad que esa parte siempre me ha dado un poquito de... no sé, de molestia, ¿no? El decir, ¿cómo puedes trasladar a toda la comunidad la profundidad con la cual estás trabajando en el contexto del cole? Pero bueno, también a lo mejor es que esto lo entendemos los profes y a los demás les da un poco igual. Ya, pero también en los corrillos de familias, pues... Pero los corrillos de familia hablamos de todo, tío. Siempre lo digo, no seamos hipócritas. Hablas del médico y del entrenador de fútbol de tu hijo y de tu hija y de... pero que los tuyos no lo hacen tan mal y los otros lo hacen tan bien. Que al final creo que hay un equilibrio.
Ya, bueno, pero yo creo que el género humano es un poco así, ¿no? Lo mío está muy bien y lo de los demás, o al revés también, muchas veces, ¿eh? Ya. A veces por exceso y a veces por defecto, correcto. Siempre, ¿cómo es? ¿Siempre se ve la paja en el ojo ajeno o algo así? Por ejemplo. No tengo ni idea. Sí, puede ser. Es así, ¿no? Si no, no lo decís en los comentarios. Bueno, familia, nos vemos en otro capítulo. Hasta pronto. Chao, chao.